Hola a todos. En este congreso organizado por Equisalud de Inmunidad Integrativa, os quería hablar de dos complementos dietéticos micronutricionales como son el AHCC y los betaglucanos y la influencia que tienen en ese proceso de regulación, de modulación, de activación del sistema inmunológico, tanto sistema inmune innato como el sistema inmune adquirido. Pero antes de entrar en detalle en la descripción de estos complementos dietéticos nutricionales, quería hacer un recordatorio de cómo funciona realmente nuestro sistema inmunitario. Bien, sabemos que los tres pilares básicos para que funcione bien nuestro sistema inmunológico son el intestino, la vitamina D y el hierro. Sabemos que el intestino es el gran órgano inmunitario del cuerpo. Realmente el 80% del sistema inmune lo tenemos disperso en unas pequeñas estructuras llamadas placas de Peyer y que su buen o mal funcionamiento dependen de la presencia de una buena flora intestinal. Flora intestinal que podemos activar, que podemos recomponer con el apoyo nutricional de preparados prebióticos, que son los fructo-oligosacáridos que nutren y alimentan a nuestras bacterias. Veremos cómo los betaglucanos se comportan como verdaderos prebióticos también. Y también aportar preparados probióticos, bacterias propiamente dichas, que se van a integrar en esos 400 metros cuadrados de superficie intestinal donde viven y conviven con nosotros del orden de kilo a kilo y medio de bacterias. El segundo pilar básico, como decía, importantísimo, es la vitamina D. Y sabemos que gran parte de la población en general, tanto a nivel español y a nivel mundial, tienen un déficit de vitamina D. Cuando estos niveles de vitamina D están por debajo de 30 nanogramos mililitro, pueden alterar el funcionamiento global de nuestro sistema inmunológico, porque sabemos que la vitamina D interactúa a través de esas células presentadoras de antígenos para pasar la información de la inmunidad innata a la inmunidad adquirida. Con lo cual, pues un apoyo también nutricional con vitamina D3, sobre todo lo que es otoño, invierno, incluso también primavera, si no nos da suficientemente el sol, porque sabemos que la principal fuente de vitamina D es la fuente solar. Sabemos que a través de la nutrición, a través de la alimentación, entra muy poquita cantidad y necesitamos o bien de tomar el sol o aportar este elemento, esta hormona, porque se comporta por un lado como una vitamina y por otro lado como una hormona. El tercer pilar básico e importante de nuestro sistema inmunológico es el hierro. Y sabemos que el hierro es una de las deficiencias micronutricionales más importantes a nivel mundial. El niño en crecimiento, la mujer embarazada, la mujer que tiene reglas abundantes con grandes pérdidas sanguíneas, deportistas que gastan y consumen mucho hierro, o también personas que no tienen una nutrición adecuada, aportan grandes cantidades de alimentos refinados, eso sí, nos aportan muchas calorías y pocos nutrientes. Y uno de los nutrientes que podemos tener deficitario es precisamente el hierro. ¿Y por qué digo que el hierro es importante para el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico? Bien, pues sabemos, y lo veremos en más profundidad, que los macrófagos, que son las células sanguíneas que llegan al punto concreto donde ha entrado ese patógeno, ese virus, o esa bacteria o ese microorganismo, pues estos macrófagos no se mueven si los niveles de hierro sérico o de ferritina están disminuidos. Consideramos que una ferritina por debajo de 50 o un hierro sérico por debajo de 80, pues esto puede tener un efecto perturbador en el funcionamiento de estas células sanguíneas llamadas macrófagos. Es decir, en otras palabras, que el movimiento de los macrófagos es hierro dependiente. Y fijaros que
Las mucosas tienen su propio sistema de defensa, independientemente del sistema inmune sistémico. El epitelio mucoso separa el medio interior del organismo del medio exterior. Todos los sistemas de defensa están basados sobre este tipo de barreras. Es el sistema de defensa de base. El no respeto a la integridad de las barreras permite a los patógenos penetrar en profundidad en nuestro organismo y provocar una disfunción, una perturbación de ese sistema inmunitario. Entonces podemos decir que el intestino es el órgano clave de la inmunidad, no solamente en el tubo digestivo, sino también en la inmunidad total, en la inmunidad global. El intestino combina eficazmente las reacciones del sistema inmunitario innato y las reacciones del sistema inmune adaptativo. Bien, ¿y cómo está organizado el sistema inmunitario? Pues bien, sabemos que dentro de la sangre tenemos los glóbulos rojos que se encargan, son los transportadores de oxígeno, y los leucocitos o glóbulos blancos que deberían estar en un rango más o menos entre 4.000 a 10.000 a nivel sanguíneo, pues sabemos que se encargan en sus distintas variedades, en sus distintas fórmulas, como vamos a ver a continuación, en la defensa contra los patógenos que vienen desde el exterior. Y por un lado, pues encontramos los macrófagos que pertenecen a la línea mieloide, es decir, provienen de la médula ósea. Y dentro de la línea mieloide encontramos los granulocitos, llamados también polinucleares, y dentro de los polinucleares pues tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Recordar que cuando tenemos un aumento de eosinófilos puede estar relacionado con problemas de disbiosis intestinal, con problemas de alergia. Después, por otro lado, también a través de la línea mieloide, tendríamos los monocitos que corresponderían al 6 o el 8%, también llamados macrófagos, que van a ir a parar directamente, van a ir a hacer su acción en los tejidos. Y esto lo hace a través de la fagocitosis. Encontramos estos macrófagos en el sistema retículo endotelial, en las células de Kupffer, en el hígado, también macrófagos tisulares en el bazo y médula ósea, en las células también microgliales, también a nivel del cerebro tenemos este tipo de macrófagos. Y estos macrófagos, a través de lo que se llama explosión respiratoria, donde el oxígeno con los radicales libres luchan generando una inflamación a través de la inmunidad innata contra estos patógenos que han entrado desde el exterior. Después, por otro lado, encontramos los linfocitos, que pertenecen a la línea linfoide, y los encontramos fundamentalmente en los ganglios linfáticos. Como sabéis, el bazo, el timo, las amígdalas, el apéndice, son estructuras linfoides, estructuras linfáticas. Y los linfocitos pues, se pueden dividir en linfocitos T, que van a estar relacionados con la respuesta celular, y linfocitos B, que van a estar relacionados con la respuesta humoral. Dentro de los linfocitos T tenemos los linfocitos auxiliares, los CD4, los linfocitos supresores, también llamados los CD3, linfocitos citotóxicos, también llamados los CD8. Todo esto también está relacionado con las natural killer, que son también las células llamadas asesinas, destruyen bacterias o virus o microorganismos o incluso células también tumorales a través de lo que se denomina respuesta celular. Por otro lado, tendríamos los linfocitos B, que también pertenecen a la línea linfoide, y aquí encontramos los plasmocitos, las células memoria, muy importante, y esto libera pues, anticuerpos contra los antígenos que han entrado desde el exterior, fabricando inmunoglobulinas, IgG, y dentro de las inmunoglobulinas tenemos la IgG, la IgA. Recordar que la IgA
Es una inmunoglobulina, una defensina que nos defiende precisamente dentro de las estructuras mucosas de todos los epitelios. La IgM, la IgD, la IgE, que está muy relacionada también con terreno alérgico. Cuando vemos un paciente con la inmunoglobulina IgE, sabemos que tiene un terreno alérgico importante. Y bien, gracias a la respuesta celular y a la respuesta humoral, tenemos lo que se llama inmunidad adquirida. Y sabemos que los macrófagos, a través de las citoquinas, las interleuquinas, la 1, la 2, hasta la 25, generan señales de alarma y de comunicación a través de estas citoquinas, y esto transfiere la información a los linfocitos para que puedan establecer una respuesta más contundente contra estos patógenos que han entrado en nuestro organismo. Entonces podemos decir que la acción coordinada de defensa entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, esto constituye una eficacia máxima para luchar contra este tipo de patógenos que nos pueden estar invadiendo en el día a día. Bien, y vamos a ver cómo son estos mecanismos de las defensas. Por un lado tenemos las defensas no específicas, responden generalmente contra una gran variedad de patógenos, se constituyen la primera línea de defensa, inmunidad innata o natural, y dentro de ellas, como decíamos antes, tenemos una primera línea que es la barrera mecánica, la piel, a través del pH que tiene la piel, las bacterias que están dentro de la piel, aunque no las veamos, las células de Langerhans, las mucosas también con su pH, con sus bacterias, con sus células M, donde encontramos fundamentalmente esas placas de Peyer, sistema gastrointestinal, respiratorio y genital, donde vamos a encontrar este tipo de mucosas, y una barrera celular, como hemos descrito anteriormente, a través de la fagocitosis, tanto los macrófagos como los polimorfonucleares, a través de estas fagocitosis, generan un estrés oxidativo con los radicales libres contra todo cuerpo extraño que entre a nuestro organismo. Y esto genera una respuesta inflamatoria, porque hay que recordar que a través de esa respuesta inflamatoria es como la inmunidad innata se defiende contra los patógenos que entran desde el exterior. Por otro lado, pues encontraríamos las defensas específicas, respuesta específica o inmunidad específica contra un patógeno, en particular también contra un antígeno, y constituye la segunda línea de defensas. Así como veíamos que la inmunidad innata constituye la primera inmunidad natural, pues la segunda línea de defensas es la inmunidad adquirida. Aquí se producen anticuerpos específicos para neutralizar toxinas específicas a través de los linfocitos B. Y también sabemos que estas inmunoglobulinas están codificadas por ADN. Se ha visto que existen como unos 2 millones de genes que codifican, que producen hasta 2 millones de inmunoglobulinas. Entonces podemos decir en este sentido que esta diversificación de las defensas del cuerpo nos van a ayudar al buen mantenimiento de la vida. Decíamos que la inflamación es como responde el sistema inmunológico contra los patógenos que entran desde el exterior, y sabemos que la inflamación es el punto de partida de todas las enfermedades que sufrimos y padecemos en la actualidad. La primera línea de defensa del organismo, por lo tanto, sería respuesta del sistema inmune innato contra toda agresión biológica, física, química y psíquica. Pongo énfasis en esta agresión también psíquica, que también puede generar, que también puede producir inflamación de bajo grado a nivel cerebral, me puede generar una neuroinflamación que complicaría también el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Encontramos dentro de la inflamación esa inflamación silenciosa que no es perceptible, no duele,
Con lo cual, el paciente no va al médico cuando tiene este tipo de inflamación porque no percibe en su cuerpo este tipo de inflamación. Es lo que el doctor Barry Sears hablaba, inflamación silenciosa o inflamación de bajo grado que en el tiempo entretiene, altera y perturba el equilibrio de nuestro sistema inmunológico. Sabemos que esta inflamación de bajo grado sobre todo se produce en el tejido adiposo, que recordar cuando las células grasas del tejido adiposo, sobre todo en el área abdominal, se inflaman y se inflaman y se inflaman, generan adipocitoquinas proinflamatorias que pueden afectar al sistema cardiovascular, que pueden afectar al cerebro o que pueden afectar a cualquier parte o estructura de nuestro organismo. En contraposición a la inflamación silenciosa encontramos la inflamación ruidosa, donde se produce un dolor manifiesto. Por este motivo uno sí consulta con el médico. Y sabemos que esta inflamación ruidosa o aguda obliga al paciente a ir al médico y se suele localizar en distintos tejidos y generando o produciendo distintas enfermedades, como son trastornos metabólicos, obesidad, diabetes, problemas de tipo cardiovascular, cáncer, enfermedades también de naturaleza autoinmune, como es la poliartritis reumatoide, el lupus, la artrosis, la fibromialgia, las migrañas. Bien, aquí veis en esta diapositiva como un macrófago, a través de la inmunidad innata no específica, digiere el microorganismo o la partícula fagocitándola, y a través de la liberación de cierto tipo de citoquinas proinflamatorias, pasa la información a la inmunidad específica a través del linfocito T auxiliar. Y este linfocito T auxiliar, según la naturaleza del microorganismo o de la partícula que está agrediendo a nuestro organismo, pues libera un cierto tipo de citoquinas, produciendo un estímulo, en el caso de los linfocitos B, de anticuerpos, o dependiendo de esta naturaleza, de esta agresión del organismo, puede estimular también los linfocitos T citotóxicos a través de la liberación de este tipo de citoquinas, que serían a través de los CD8. También sabemos que el sistema HLA está muy relacionado con la reacción inmunitaria y sabemos que a través de este sistema HLA pues podemos reconocer si soy yo o no soy yo. Entonces, si viene una partícula extraña o un virus, pues el sistema, a través del sistema HLA va a reconocer que esa partícula no es el organismo y va a poner en marcha un tipo de reacciones que según la naturaleza de esa partícula o de ese virus o de esa bacteria o de ese hongo va a generar reacciones de tipo TH1, TH2, TH17 y para ello pues recurre a los linfocitos T que están implicados en la inmunidad celular, en la vigilancia intracelular contra virus, contra hongos, o también va a generar reacciones de tipo TH2 a través de los linfocitos B, que está implicado en la inmunidad humoral, en la vigilancia extracelular y también sobre las bacterias. También quiero recalcar aquí la presencia de las células presentadoras de antígenos a través de los Toll-like receptor y a través de los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo clase 1 y del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, presentan el antígeno a la célula, al linfocito T, para que establezca una reacción tipo TH1 o también a veces tipo TH17. Bien, pero sabemos que el organismo recibe el impacto de muchos tipos de estrés. Sabemos que existe un estrés personal, un estrés de pareja, un estrés familiar, un estrés social que estamos sufriendo y padeciendo en la actualidad por estas incertidumbres mundiales y por esto del tema del virus, pero también sabemos que existe un estrés endógeno. Este estrés endógeno nos puede llevar a un problema de disbiosis.
Y sabemos que en el ecosistema intestinal, cuando está en desequilibrio, va a provocar una disminución de la flora probiótica. Esto va a aumentar la flora fluctuante. Recordamos que dentro del contexto de nuestra flora intestinal, el 99% de la flora es flora saprofita, es flora buena, es flora amiga. Y un 1% es flora mala, es flora patógena, que también tiene su función fisiológica. El problema es que cuando esta flora fluctuante, esta flora patógena, aumenta demasiado, es cuando se generan multitud de reacciones y de problemas de salud en nuestro organismo. Pues bien, cuando disminuye la flora probiótica, aumenta la flora patógena, esto también nos va a llevar a un aumento de la Candida albicans y esto va a generar un aumento de las enterotoxinas, con aumento de micotoxinas, con aumento también de etanol, con aumento también de zoenzimas, que nos van a llevar a un aumento de iones hidrógeno, con lo cual va a disminuir el pH y esto va a generar una acidosis tisular. Todo esto nos llevaría a un aumento de cortisol, este estrés endógeno, con disminución de la DEA. Sabéis que la DEA es la hormona de la juventud, la dihidroepiandrosterona, que disminuye. Va a aumentar también la insulina. Y esto nos va a llevar a un aumento de la gluconeogénesis, con aumento del catabolismo de las proteínas, con aumento también de la urea y del ácido úrico. El cortisol también, por otro lado, va a estimular el aumento de las IKK y disminuyendo las IK-beta. Esto lo veremos también después cuando describamos el mecanismo de actuación directo de lo que vamos a explicar como es el AHCC y los betablucanos, que actuarían por este mecanismo de acción. Y sabemos que cuando se produce este desbalance, aumenta las NF-kappa-beta, que es la transcriptasa que estimula el gen de las proteínas proinflamatorias. Esto va a estimular precisamente el COX-2 y el 5-LOS. También sabemos que a través de este mecanismo aumenta la somatostatina, aumenta el estrés, aumenta también las amígdalas del cerebro, que son las estructuras del miedo, del pánico, del terror, de darle vueltas a las cosas, y también del estrés sostenido en el tiempo, disminuyendo el hipocampo. Esto puede afectar a la memoria y esto puede también originar un aumento del CRH y del ACTH conectado con las glándulas suprarrenales. Con lo cual, todo esto nos lleva a una disminución de la hormona de crecimiento, una disminución de la IGF-1. Esto disminuye la lipólisis, esto disminuye la glucogenólisis, esto también aumenta la glicogénesis y esto nos lleva a un problema de lipogénesis y aumento de la grasa en el perímetro abdominal. Recordar que hemos dicho que los adipocitos del área abdominal generan o producen adipocitoquinas también proinflamatorias. Y todo esto pues, nos llevaría tanto a nivel del COX-2 y el 5-LOS a procesos de inflamación, aumento de la colagenosis, aumento también de los osteoclastos, que nos llevaría a un problema de problemas a nivel de los huesos. Sabéis que existen dos tipos de células, osteoclastos, que son células de estructura de hueso, y osteoblastos, que son células constructoras de hueso. Pues bien, por este mecanismo también nos puede llevar a esos problemas de osteoporosis. También una disminución de la 5'-diodenasa, que es una enzima que regula a nivel del tiroides, regula el paso de T4 a T3. En ausencia de 5'-diodenasa, se va a transformar esta T4 en la T3 inversa y esta T3 inversa va a bloquear a la T3, con lo cual vamos a aumentar también, se va a ralentizar el metabolismo y vamos a tener un exceso de grasa, un aumento de la masa grasa. Y todo esto pues, nos puede llevar a enfermedades de Alzheimer o artrosis, depresión, hipertensión, problemas, como decíamos, de osteoporosis, enfermedades autoinmunes, con lo cual podemos decir que sí, el cortisol generado y producido en el tiempo
por un estrés endógeno y mantenido, nos puede matar. También vamos a hablar un poquito de los radicales libres, porque veremos que el HCC y los betaglucanos nos pueden ayudar a limpiar, a drenar, a detoxificar esos temidos radicales libres que toda la comunidad científica está de acuerdo en que son los responsables del envejecimiento prematuro y también de la formación y producción de ciertas enfermedades crónicas y degenerativas. Pues bien, cuando alguien tiene un exceso de radicales libres, que son sustancias reactivas del oxígeno, pues esto puede provocar una inactivación de los receptores membranarios, puede alterar también la expresión genética del núcleo celular, de nuestras células, puede modificar y romper nuestros genes, puede producir un aumento de la rigidez de las membranas a nivel celular, puede inducir también una inactivación de las enzimas intracelulares, puede también inactivar muchas vitaminas que llegan a todo lo que es el interior de nuestras células, puede alterar, perturbar y desestructurar el citoesqueleto celular, puede inactivar también los transportadores a través de los cuales pues, entran hormonas y distintos elementos micronutricionales a la célula, puede generar una acumulación de proteínas oxidadas a nivel del interior de la célula y también puede inhibir la síntesis de ciertas proteínas dentro de las distintas estructuras de nuestras células. Y muy importante, puede producir una alteración de las mitocondrias, que sabéis que son las pequeñas centrales de energía donde fabricamos y producimos la gran molécula de energía de la vida, que es el ATP, el adenosín trifosfato. Pues bien, sabemos que hace millones de años entró una bacteria en la célula y en combinación con el oxígeno dio origen a la vida. Pues fijaros, aquella célula que entró hace millones de años en la célula y en combinación con oxígeno dio origen a la vida, es lo que hoy conocemos con el nombre de mitocondrias. Y estas mitocondrias son las responsables de la síntesis, formación y producción de energía a través del estímulo de esas cadenas respiratorias mitocondriales, donde da lugar a la formación del ATP, de ese adenosín trifosfato, y sabemos que la coenzima Q10 estimula precisamente estas cadenas respiratorias mitocondriales, pero la coenzima Q10 necesita un pequeño ayudante, que es el magnesio, y el magnesio rompe los enlaces fosfato del adenosín trifosfato para que estos enlaces fosfato puedan ser utilizados como fuente de energía en todos los procesos endocrinometabólicos de nuestras células. Fijaros que muchas personas que tienen infección viral o infección por el coronavirus, todos se quejan de que tienen un problema de cansancio, de agotamiento, como falta de energía. Os quiero recordar que el sistema inmunológico, cuando está en reposo, gasta poca energía, pero el sistema inmunológico, cuando está en actividad, es el gran consumidor de energía. Y este es el motivo por el cual estas personas, o cualquier persona que haya sufrido un proceso gripal, se siente cansado, se siente agotado, se siente con falta de energía. Por eso, desde el punto de vista micronutricional, un apoyo nutricional con la coenzima Q10 y un apoyo nutricional con magnesio también estaría indicado en estas personas que están sufriendo o han sufrido problemas de infecciones virales, tanto por coronavirus o por cualquier otro tipo de virus. Bien, os quería poner también esta diapositiva porque sabéis que se habla mucho que la obesidad es un factor de riesgo en aquellas personas que sufren de la infección por el coronavirus. Y vemos que la grasa abdominal genera esas adipocitoquinas proinflamatorias y crean ya un ambiente proinflamatorio donde el coronavirus pues, puede prender con mayor facilidad. Y sabemos que una de las causas más importantes
de la obesidad son precisamente los problemas emocionales. Esto nos lleva, estos trastornos o problemas emocionales, a través del estrés, producen un aumento del estrés alimentario. Esto nos provoca un aumento de insulina, una disminución del glucagón. Esto va a generar un aumento del tejido adiposo con aumento de estos adipocitos. Esto con el tiempo nos lleva a un aumento de leptinas, a una disminución de la adiponectina. Todo esto nos lleva a que el TNF-alfa y la interleuquina 6 aumenten, por eso de las adipocitoquinas proinflamatorias. Esto nos lleva también a un aumento de las quimioquinas, como la interleuquina 8. Todo esto nos va a llevar a una infiltración de los macrófagos aumentada, y esto nos lleva al aumento del TNF-alfa, interleuquina 1 y las NF-kappa-beta, que es la transcriptasa que estimula el gen de las proteínas proinflamatorias. Fijaros, como hablábamos antes de la inflamación silenciosa, aumenta esta inflamación silenciosa, aumenta la resistina. Esto genera una inhibición del GLUT4 a nivel de los músculos esqueléticos y del tejido adiposo, y esto nos va a llevar a resistencia a la insulina y a una resistencia a la leptina. A veces, con una sola pregunta a los pacientes, podemos determinar si tienen resistencia a la insulina o si tienen resistencia a la leptina. Y yo les pregunto muchas veces, usted cuando come, siente, por ejemplo, en la comida del mediodía, siente que está comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y que no tiene efecto saciante. Dice, sí, no encuentro saciedad en la comida al mediodía o en la comida de la noche. Esto significa que es un problema de resistencia a la insulina. Pero, sin embargo, les pregunto también algunas veces, ¿ustedes tienen necesidad de picotear, de comer muchas veces al día? Me dice, sí, doctor, necesito comer prácticamente cada hora. Pues esto suele tener que ver con resistencia a la leptina. Entonces, recordar que no te sacias cuando comes, resistencia a la insulina, que tienes necesidad de picotear a lo largo del día, resistencia a las leptinas. Y todo esto pues, nos lleva a los problemas de obesidad, a los problemas de diabetes tipo 2, y sabemos que a través de estos adipocitos y estos macrófagos vamos a generar adipocitoquinas, generando ese ambiente proinflamatorio que cuando llega el coronavirus encuentra este ambiente proinflamatorio y prende de forma más directa y más concreta en estos pacientes. Por eso se está diciendo que la obesidad, la hipertensión arterial y otra serie de factores, la diabetes, pues se constituyen factores de riesgo a la hora de coger este virus. Y lo hace a través de este mecanismo. Bien, pero ¿cómo distingue el sistema inmune innato entre lo propio y lo extraño? Si soy yo o no soy yo. Pues fijaros, lo hace a través de los cicles. Los cicles son las moléculas que se presentan en la membrana celular y que le dice al sistema inmune si soy yo o no soy yo. Porque si no soy yo, toca preparar una estrategia terapéutica contundente para eliminar a esa sustancia extraña. Y un cicle muy común es el grupo sanguíneo. Pero fijaros, todos los cicles en el ser humano terminan en NEO5AC, a diferencia de los mamíferos que terminan en 5-NEU-GC, que veremos que son muy similares y veremos la problemática que esto genera. El ciclet es una molécula de azúcar y cada uno termina en un ácido siálico. Es decir, hay muchos cicles, pero un solo ácido siálico. La diferencia entre el NEO5AC y el NEO5GC de los mamíferos es muy pequeña y al principio no es percatable, nuestro sistema inmunológico no se da cuenta de que ha entrado algo extraño en nuestro organismo, pero el sistema inmune adaptativo empieza a percatar algo extraño a lo largo de los días. Cuando este NEO5GC alcanza un cierto nivel, responde contra estas sustancias extrañas y también se produce una respuesta contra el NEO5AC.
Esto se llama minikril, sustancias parecidas. Sabemos que el Neo5Gc que tienen los mamíferos es, recuerden esto, el caballo de Troya que transporta bacterias al interior del organismo. Hemos comentado muchas veces que el aumento de la porosidad, de la permeabilidad del intestino favorece el paso de bacterias patógenas, pero también a través de este Neo5Gc que entra sobre todo por las carnes de mamíferos, se pueden esconder estas bacterias y como el sistema inmune innato no reconoce al Neo5Gc como algo extraño inicialmente, pues las deja pasar y empiezan a invadir directamente nuestro organismo. Y fijaros, el Neo5Gc del ser humano es prácticamente muy similar al Neo5Gc de los mamíferos. Prácticamente la única diferencia es esto. Este es el motivo por el cual nuestro sistema inmune, pues al principio no se da cuenta porque piensa que es lo mismo. Y sabemos que el Neo5Gc en la comida entra a través de este caballo de Troya, entran muchas bacterias, muchos elementos, microorganismos patógenos, y esto pues, puede estar relacionado con cáncer, con enfermedades pulmonares, con enfermedades hepáticas y también con enfermedades autoinmunes. Entonces, hay muchos tejidos, como veis en la diapositiva, que son susceptibles al Neo5Gc, que repito, es el que entra a través de los mamíferos, de la carne de mamíferos. Esto nos explicaría la explicación de tantas patologías que estamos sufriendo y padeciendo en la actualidad, como enfermedades autoinmunes, enfermedades de arteriosclerosis, de pulmón, de hígado y de cáncer. Y fijaros, sabemos que en la actualidad encontramos muchas personas que sufren, muchas mujeres que sufren de problemas de abortos espontáneos de repetición. Pues cuando el esperma masculino está muy cargado del Neo5Gc, que entra a través de la alimentación de carnes de mamíferos, pues cuando este esperma tiene mucho Neo5Gc, nuestro sistema inmunológico observa algo raro en este esperma y como no es Neo5Ac, empieza a atacar al Neo5Gc y de paso ataca a los espermatozoides, generando y produciendo muchos problemas de abortos espontáneos. Y sabéis que existen aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, pero también existen azúcares esenciales y son 8 azúcares los que podemos encontrar de forma esencial y son muy importantes porque son los precursores de los cicles. Por ejemplo, el cerebro tiene muchos cicles y esto significa que necesitamos gran cantidad de este tipo de azúcares esenciales. Estos 8 azúcares esenciales que son precursores de estos ciclos son la glucosa, la galactosa, la fructosa, la manosa, la silosa, la N-acetilglucosamina, la N-acetilgalactosamina y el ácido N-acetilneuramínico. Pero, sorpresa, el nutriente que contiene todos estos 8 azúcares esenciales son las setas. Por lo que podemos decir que las setas son un nutriente cerebral y también tendríamos que decir que son un alimento medicamento, es decir, es un alimento que se comporta como un auténtico medicamento. Tenemos los champiñones, el maitake, la seta ostra, el reishi, todo lo que son setas contienen azúcares esenciales y que, como hablábamos antes del AHCC y los betaglucanos, pues precisamente aportan estos elementos micronutricionales para que nuestro sistema inmunológico funcione de forma adecuada. Quería también recordaros, a veces hablamos de las saponinas, que tienen un efecto perturbador a nivel del intestino, provocando un aumento de la porosidad o de la hiperpermeabilidad del intestino. Pues mirad, sabemos que las saponinas, en este gráfico, son estas estructuras que se van insertando en las moléculas de colesterol
a nivel de la membrana del intestino, se van insertando, insertando, y se van insertando, insertando, y se van insertando, hasta que llega un momento en que empiezan a deformar la membrana del intestino. Veis que las saponinas se unen a las moléculas de colesterol en la membrana por la afinidad de la unidad aglicona, por el esterol de membrana, y con el tiempo generan una porosidad intestinal, un aumento de la porosidad intestinal, y por ahí se cuela todo el mundo. Se cuelan restos de proteínas insuficientemente digeridas o bacterias o patógenos que pueden alcanzar el interior de nuestro organismo. Ya sabéis que cuando consumimos legumbres, son muy ricas en saponinas. Esa espumita que aparece en la superficie, pues son realmente estos jabones que se van insertando de forma lenta y paulatina dentro de la estructura mucosa de la membrana intestinal, y con el tiempo nos pueden generar aumento de la porosidad intestinal. Por eso, cuando consumimos legumbres hay que limpiarlas muy bien, o el alga, creo que es el alga kombu, se puede añadir en los procesos de cocción, y parece ser que el alga kombu absorbe estas saponinas para evitar que penetren a las estructuras del intestino y puedan generar este aumento de la porosidad intestinal. Bien, os quería hablar también de la lactoferrina. La lactoferrina se denomina como proteína fijadora del hierro. Y fijaros, ¿dónde encontramos lactoferrina en el ser humano? En la leche, en las lágrimas, en la saliva, en la nariz, en los bronquios y en la vagina. Sabemos que la mamá, cuando transfiere la leche materna al bebé, fijaros, transfiere del orden de en torno a los 3 gramos de la lactoferrina a su bebé. ¿Y por qué? Porque un bebé, cuando viene a este mundo, viene con un sistema inmunológico inmaduro, con un sistema inmunológico que no es suficientemente competente. Pues bien, a través de esos 3 gramos de lactoferrina que la mamá transfiere al bebé con la lactancia materna, el bebé, además del calostro, pues se puede defender contra patógenos que vienen desde el exterior, pero ojo, sin generar fenómenos inflamatorios en el organismo del bebé. Y sabemos que en las lágrimas contienen lactoferrina. Si tienes bajos tus niveles de lactoferrina, vas a tener conjuntivitis con mayor frecuencia. La saliva, si la saliva no contiene suficiente lactoferrina, pues virus, bacterias, patógenos pueden saltar este paso de la mucosa bucal y llegar al interior de tu organismo. La nariz también muy rica en lactoferrina, los bronquios y la vagina, que son también estructuras mucosas, si están deficitarias en lactoferrina, pueden facilitar la entrada de este tipo de virus y de patógenos. Con lo cual, podemos decir que la lactoferrina tiene un efecto multifunción en función del tejido y de la molécula. Nos ayuda a fijar el hierro de fluidos y zonas de inflamación, limita su uso a las bacterias y las células neoplásicas, limita el proceso oxidativo del hierro y conecta células de diverso histotipo y modula su actividad. Es mediador de la defensa del huésped y sobre todo también se comporta como inmunomodulador de la inflamación intestinal y antitumoral. Fijaros, es antimicrobiano, es antiparasitario, antivírico, antifúngico, inhibidor de proteasas, estimula también ciertos factores de transcripción, fijador del hierro, antiinflamatorio, antitumoral. Es un remedio que la naturaleza, a través de la lactancia materna, transfiere al bebé altos niveles de lactoferrina y sería bueno en el sentido de que cuando queremos optimizar y mejorar la defensa contra patógenos, pues aportar algún complemento dietético nutricional que aporte esta lactoferrina. Bien, después también existen ciertos factores que pueden afectar al funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Y tenemos los PANS, que son patrones moleculares asociados a un patógeno. Entonces sabemos que cuando tenemos una infección
por el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus B19, Toxoplasma gondii, pues son microorganismos que pueden alterar y perturbar el equilibrio dinámico de nuestro sistema inmunitario. Pero también los DANs, que son patrones moleculares asociados con peligro, por ejemplo, los metales pesados, el mercurio, las nanopartículas que a veces pueden entrar contaminando ciertos alimentos, los EANs, patrones moleculares asociados a emociones. Los problemas emocionales también alteran, también perturban el equilibrio biológico de nuestro sistema inmunológico a través de problemas emocionales. Los CEANs, patrón molecular asociado con un pensamiento. Por eso siempre decimos, pensamientos buenos generan salud, generan citoquinas antiinflamatorias. Pensamientos malos van a generar enfermedad y también citoquinas proinflamatorias. Los SANs, patrón molecular asociado a un factor social. Por ejemplo, ser rechazado socialmente también puede tener un efecto perturbador de nuestro sistema inmunológico. Los TANs, patrón molecular asociado a factores transgeneracionales, problemas no solventados en generaciones anteriores, pueden inducir una inflamación de bajo grado en la siguiente generación. Y según la medicina transgeneracional, dice que 4 generaciones pueden dejar huella en el ser humano. Los SESANs, patrón molecular asociado al seso. Todo termina en una inflamación de bajo grado y en la mayoría de los pacientes va a generar con el tiempo una neuroinflamación cerebral. Claro, este tipo de alteraciones en la producción de la inflamación de bajo grado es mucho más lento que cuando entra un patógeno, pero cuando se sostiene muchísimo en el tiempo, terminan por producir inflamación de bajo grado que nos llevaría a un problema de neuroinflamación. Bien, cuando hablamos de flora intestinal, todo el mundo piensa en las bacterias, pero hay que recordar que en el organismo somos 10 veces más bacterias que el número de células en nuestro organismo. Es decir, que somos más bichitos que el número de células a nivel del organismo. Y sabemos que a nivel de bacterias tenemos 10 elevado a 14, a nivel de hongos tenemos 10 elevado a 8. Por eso recordar que cuando hablamos de microflora universal, tenemos que contabilizar las bacterias, los hongos que tenemos cada uno de nosotros, 10 elevado a 8. El 75% de este 10 elevado a 8 son cándidas. Y también, fijaros, qué curioso, dentro de esta microflora intestinal tenemos virus, tenemos muchísimos virus en nuestro organismo, 10 elevado a 31. También sabemos que los virus son bacteriófagos que infiltran a las bacterias y mutan la genética de estas bacterias, impidiendo su proliferación. Entonces, los virus controlan a las bacterias, es decir, que el viroma controla al bacterioma. Pero también sabemos que las bacterias producen una sustancia llamada rapamicina, que es una sustancia antiproliferativa, y esta inhibe la multiplicación de los hongos. Y este es el motivo por el cual cuando damos un antibiótico destruimos las bacterias, estas bacterias no producen rapamicina y entonces nos dicen los pacientes, es que me han dado antibióticos por un problema que tenía de infección de garganta o infección de pulmón y estoy hasta arriba de hongos. Es porque dichas bacterias no están fabricando rapamicina, que sabemos que tiene un efecto inhibidor en la multiplicación de los hongos. Por lo tanto, tenemos que decir que las bacterias controlan a los hongos. Los hongos controlan también a los virus, induciendo la producción de interferón gamma. Por eso, en este caso, el HCC, también el aporte de los betaglucanos que proceden de estos hongos, van a estimular la producción de interferón gamma y hemos dicho que a través del interferón gamma vamos a poder también controlar a estos virus. Por lo tanto, la flora adecuada
Cuando todo esto está en equilibrio, pues la salud del ser humano va a estar estable. Bien, y entramos en qué es el HCC. Pues bien, el HCC es un compuesto derivado natural obtenido del micelio de setas cultivado en un medio líquido, compuesto sin igual, formado por un método de cultivo que es propiedad de un laboratorio AminoApp y un proceso de fabricación patentado. Es modificador de la respuesta biológica con grandes propiedades inmunomodulantes, inmunomoduladoras. Sabemos que es un potenciador inmune de micelios, de los basidiomicetos, y que es un compuesto correlacionado de sosa activa. Son múltiples los estudios que se han realizado a nivel mundial en distintas universidades, en distintos hospitales. Y aquí también se han organizado distintos encuentros internacionales en los cuales se ha estudiado a fondo los efectos terapéuticos del HCC. Como veis aquí, distintas universidades han realizado distintos estudios, la Universidad de Harvard, en Columbia, distintas publicaciones que existen en la actualidad y muchas más que no he podido poner, investigaciones publicadas y seleccionadas con respecto a los efectos terapéuticos del HCC. Aquí tenéis un estudio muy interesante del comportamiento del carcinoma hepatocelular y el efecto que tiene terapéutico del HCC a unas dosis determinadas sobre el comportamiento de este tipo de carcinomas. Distinta bibliografía del HCC, patentado, es una patente internacional, y también en el laboratorio en Japón pues, cumple las normas ISO internacionales de producción y fabricación de este complemento dietético nutricional. Fijaros, el flujo de fabricación del HCC es el siguiente. A través del micelio de los basidiomicetos introducen unos 15.000 litros en este dispositivo, que sería el cultivo principal, y después a través de una serie de procesos de separación y concentración y liofilización se obtiene el HCC. Vamos a ver la ciencia que tenemos detrás del HCC y vamos a ver que existen efectos antitumor, con lo cual tendría un efecto antitumoral, aumenta los linfocitos y los licocitos, produce citoquinas específicas, regula a la baja los marcadores del tumor, tiene un efecto antihipertensión y produce un efecto de mejoración de los efectos secundarios que sufren y padecen muchos de estos pacientes que están sometidos a una quimioterapia. Previene efectos secundarios de los medicamentos anticáncer, aumenta el peso, muy importante porque sabéis que tienen tendencia a disminuir su peso, calma el nerviosismo. También tiene un efecto el HCC sobre la diabetes, reduce el nivel del azúcar en sangre, reduce la hemoglobina glicosilada, previene ciertas complicaciones que genera y produce el exceso de glucosa dentro de los endotelios vasculares. Tendría también una acción antihepatitis. Fijaros que regula a la baja la carga viral, regula a la baja también los niveles de las transaminasas, induce enzimas para la detoxificación y metabolismo, inhibe regulación a la baja del nivel de plaquetas, que sabéis que es muy frecuente en los problemas de hepatitis tener niveles bajos o disminuidos de plaquetas. El HCC y las células natural killer que veíamos al inicio aumenta la actividad de las natural killer 300 veces, o sea que es un porcentaje muy elevado. Estimula las células T, los macrófagos, estimula las citoquinas. Parece ser que es capaz de estimular y modular a nivel de los macrófagos y las citoquinas. Interviene en esos mensajeros y redes inmunes muy valiosas. Puede trabajar en desórdenes autoinmunes, muy útil en patologías de naturaleza autoinmune. Y también por ese efecto inmunomodulador puede tomarse de forma continuada y no necesita, como otros suplementos potenciadores del sistema inmunológico, descansar, o sea que los podemos tomar de forma continuada.
Vemos aquí el HCC a través de las células dendríticas, cómo puede interactuar en el cáncer, a través de las natural killer, a través de la interleuquina 2 y el interferón gamma, cómo a través de reacciones tipo TH1, TH0 puede interactuar en los problemas de cáncer. A nivel de oncología, hay mucha investigación relacionada con el cáncer, la utilización terapéutica del HCC, usado en Asia y en Estados Unidos, puede reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, reduce tanto su toxicidad como un mejoramiento de la calidad de vida de estos pacientes. La investigación apoya los siguientes modos de actuación. Aumenta, por un lado, el factor de necrosis tumoral, aumenta el interferón gamma, aumenta la interleuquina 12, disminuye el nivel circulante del IAP, la proteína ácida inmunosupresiva, disminuye el TGF-beta, que es el factor de crecimiento tumoral beta, y estudios múltiples en Japón han indicado que en formulario de más de 700 hospitales han visto que optimiza y mejora también el funcionamiento tanto de la quimio y de la radiación cuando se suministra en combinación con dichas terapias. En resumen, de la eficacia del HCC en el tratamiento del cáncer, combinado con quimioterapia, pues reduce estos tumores primarios, restablece la actividad de las células natural killer suprimidas, entre otras cosas, por la quimioterapia. Induce las citoquinas TNF-alfa, interferón gamma, interleuquina 12, puede inhibir también las metástasis, reduce el tamaño del tumor, a veces colapsado completamente, previene los efectos secundarios de la quimioterapia, como decíamos, mejora sobre todo las condiciones del paciente y aumenta periodos de supervivencia del paciente. Veis que en presencia de HCC, en pacientes, por ejemplo, con hepatocarcinoma, pues mejora los niveles de supervivencia cuando, además de los tratamientos químicos convencionales, aportamos el HCC. Aquí vemos también un efecto sinérgico en el cáncer de colon, mayor supervivencia en los pacientes que, además del cisplatino, aportan el HCC. Aquí lo vemos. También muy utilizado, ya muy conocido en el virus gripal, en el virus de la influenza. Como veis aquí, en presencia del HCC, pues optimiza, mejora el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Aquí veis también en la infección por la influencia aviar, como el efecto preventivo del HCC contra la infección por virus de la gripe aviar. Y también, ahora que está también muy de moda, por lo menos aquí en España, la infección por el virus del Nilo, el HCC apoya las defensas naturales del cuerpo contra este tipo de infecciones. Aquí veis que en presencia de ratones jóvenes a los cuales se expone al virus del Nilo, pues los ratones que reciben HCC responden muchísimo mejor contra este virus, que sabemos también que en la actualidad no existe una vacuna concreta y específica para tratar este virus. Otros efectos del HCC es sobre la inmunosenescencia. Es un nuevo término que se está siendo muy relevante. Describe pues, la degradación de nuestro sistema inmune que ocurre de forma natural con la edad, aumentando, eso sí, el riesgo de desarrollar desórdenes autoinmunes. Aumenta la frecuencia de las infecciones por esta inmunosenescencia y sabemos que una de las principales causas de muerte en personas ya de edad avanzada son las neumonías, entre otras cosas por esta inmunosenescencia, porque todo envejece en la vida. Envejecen los músculos, envejece el corazón, envejece el cerebro y también envejece nuestro sistema inmunológico. Se vuelve menos eficaz para luchar contra virus, bacterias y microorganismos. Otros usos del HCC en la práctica clínica
pues serían los problemas de alergia, asma, sinusitis, fibromialgias, urticarias, pruritos generalizados. Lo podemos utilizar también en la enfermedad de Lyme, que ahora está muy de moda, en la fatiga crónica, en el SIDA, la prevención del catarro y de la gripe, prevención de catarros y procesos gripales en general. Bien, entonces podemos decir que el AHCC es un compuesto correlacionado de sosa activa, es un suplemento nutricional producido a partir de ese micelio de los hongos shiitake y que contiene una mezcla de polisacáridos, de aminoácidos y de minerales. Los betaglucanos se suministran bajo la patente internacional denominada MGARD. Los HCC y los betaglucanos de MGARD se comportan como inmunoestimuladores, mejorando los mecanismos de defensa contra patógenos, contra bacterias, contra virus, hongos o patógenos que pueden venir desde el exterior. Los estudios han demostrado que ambos compuestos ejercen efectos de inmunomodulación tanto in vitro como en vivo, como en modelos animales y humanos. MGARD es un betaglucano 1.3, 1.6 bioactivo, purificado, un polisacárido complejo natural que se encuentra en las paredes celulares de los hongos. El AHCC es desarrollado por una empresa japonesa, como hemos visto, utilizando para ello el micelio del Lentinus sedodes, también denominado con el nombre de shiitake. Junto con él también se utilizan otros géneros de hongos para obtener este AHCC y estos betaglucanos. Los oligosacáridos son el componente más importante del AHCC, suponiendo alrededor del 74% del peso seco. De estos oligosacáridos, casi el 20% son el alfa-1,4-glucanos parcialmente acetilados, con un peso molecular medio inferior a 5.000 daltons. Parece ser que este tipo de enlace y su bajo peso molecular son responsables de los efectos mejorados de este compuesto glucano. Los efectos inmunomoduladores del HCC documentados en la evidencia científica y también incluyen un mayor número y función de las células dendríticas mieloides, así como una mayor actividad de las natural killer, esas células asesinas, también un aumento de los CD8 y de los linfocitos T que habíamos visto anteriormente. En esta mejora de la respuesta inmune parece ser efectiva tanto en la respuesta innata como en la inmunidad adaptativa. Esto es muy importante, que trabaje con un solo remedio. Actuamos en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa contra la lucha de patógenos, microorganismos y células tumorales. El mecanismo de acción del AHCC es que estimula los monocitos para inducir la respuesta de las células T auxiliares, como habíamos visto en el inicio de la ponencia, y produce pues, un aumento de la interleuquina 1-beta, que pueden promover la producción de citoquinas como la interleuquina 17, el interferón gamma, a partir de los linfocitos T, o llamados también CD4. Los linfocitos T son un componente esencial del sistema inmune para luchar contra patógenos y células tumorales. Actúan junto a las células natural killer, los macrófagos y los linfocitos productores de anticuerpos B para proteger al organismo. Por tanto, la capacidad del AHCC para estimular tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa lo convierten en un potencial agente inmunoestimulante potente, de forma natural, sin efectos secundarios, que podemos aportar en nuestra rutina micronutricional terapéutica diaria. Los glucanos y la inmunidad, sabemos que un inmunomodulador se define como una sustancia capaz de interactuar con el sistema inmunitario, lo que resulta de una regulación, de una modulación positiva o negativa de partes específicas y concretas de nuestro sistema inmune. En general, los inmunomoduladores
representan una variedad diversa de moléculas sintéticas y naturales, algunas de las cuales están aprobadas para su uso en medicina humana. Y sabemos que en las últimas 2 décadas los estudios de comparación directa de inmunomoduladores individuales han sido extremadamente limitados, pero sabemos que los beta-glucanos, los glucanos, han mostrado consistentemente los efectos biológicos más elevados. En relación con las actividades biológicas de los beta-glucanos 1 y 3, Bond y Ben Miller publicaron una revisión dedicada al conocimiento acumulado sobre las relaciones estructura-actividad funcional, en la que enfatizan la importancia de la cadena principal de los betaglucanos 1-3 en su función inmunomoduladora, inmunoreguladora. Los glucanos se consideran activadores fuertes de la inmunidad celular, siendo los macrófagos los objetivos biológicos más importantes. Recordar que los macrófagos son las células sanguíneas que acuden al punto concreto y específico donde ha entrado ese microorganismo en cuestión. Los efectos protectores de la administración de glucano se han demostrado en distintos modelos experimentales para distintos patógenos que nos pueden estar afectando en la actualidad. El glucano es reconocido por varios receptores presentes en las membranas de las células, como los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas y las células natural killer. Los monocitos tienen funciones esenciales de la inmunidad innata, incluida la fagocitosis, como ya veíamos al inicio, y la producción de ciertas citoquinas que inician ese proceso proinflamatorio. Poseen receptores que reconocen los patrones moleculares asociados a patógenos, y habíamos visto también los distintos patrones moleculares asociados a patógenos y a distintas sustancias que podían afectar a nuestro organismo. Y estos receptores incluyen receptores tipo Toll, son lo que llamamos Toll-like receptor, que reconocen moléculas microbianas como el lipopolisacárido, que lo encontramos a través de las bacterias, sobre todo bacterias gram negativas en el intestino. La activación de estos receptores da lugar a la producción de una serie de moléculas inflamatorias, como decíamos la interleuquina 1 beta, y la producción de este tipo de moléculas es esencial para iniciar y dirigir el desarrollo de respuestas inmunes mediante el reclutamiento y el suministro de señales de activación a las células inmunes. Los glucanos tienen también capacidad de producir citoquinas a través de los monocitos que pueden promover el desarrollo de células inmunes adaptativas que incluyen la diferenciación de linfocitos T, como veíamos antes, los T-helper, a través de TH1, TH2, TH17, que son esenciales para la respuesta inmune de tipo adaptativo. También sabemos que los glucanos, a través de los receptores más importantes, que son la lectina 1, el CR3, receptores adicionales que incluyen los Toll-like receptor 2, las lactosilceramidas y la familia de los receptores Scavenger, es donde interactúan los glucanos a través de este tipo de receptores, como veremos posteriormente. Tras la unión se producen varios procesos, incluida la activación directa del receptor y la activación de la vía celular específica. Sabemos que el AHCC promueve la producción de interleuquina 8, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral TNF-alfa, el oncogen regulado por el crecimiento, GRO, y la proteína quimioatrayente de monocitos. A través de todo este tipo de secuencias estimulamos el MAPK, que es el interruptor metabólico muy importante que puede mediar en todas estas reacciones bioquímicas. Cuando se toma como una terapia complementaria a la vacunación convencional contra el virus de la gripe,
Sabemos que el AHCC aumenta los títulos de anticuerpos contra el virus de antiinfluencia o el virus gripal. El AHCC y el estrés oxidativo. Sabemos que el AHCC puede actuar como un potente antioxidante y como tal posiblemente proteger contra trastornos inducidos por el estrés oxidativo. Recordar cuando he hablado de los radicales libres, que son esas sustancias reactivas del oxígeno que también muchas veces están implicados en eso que llamamos la tormenta de citoquinas proinflamatorias provocadas también por el coronavirus. Pues el AHCC disminuye esta tormenta de citoquinas proinflamatorias por su efecto antioxidante. En modelos experimentales de estrés oxidativo, el AHCC normalizó los niveles hormonales séricos y el estado oxidativo a nivel hepático. También, además de sus efectos antioxidantes, el AHCC parece aumentar, como decíamos, hasta 300 veces la producción de las células natural killer, que son las células asesinas que disparan contra las células tumorales y disparan también contra virus o contra patógenos que han entrado en nuestro organismo. También el AHCC influye muchísimo en la inflamación. La producción de las barreras de las células endoteliales se ha implicado como un posible mecanismo de acción detrás de estos efectos antiinflamatorios del AHCC, debidos en parte a la capacidad antioxidante del AHCC, porque hay que recordar que los radicales libres inflaman, afectan a los endotelios vasculares y esto también puede generar esos problemas de la coagulación que a veces se han visto con un porcentaje muy elevado en pacientes que han tenido esta infección por coronavirus. El HCC también redujo selectivamente el ARN viral de la hepatitis C en pacientes con hepatitis de genotipo tipo 3. La inducción también del sistema inmunitario, como lo demuestra el aumento de la actividad de las células natural killer y la mayor infiltración de linfocitos y macrófagos, se consideran posibles mecanismos de acción responsables de los efectos antivirales observados por el AHCC. Los betaglucanos son un tipo de fibra soluble que podrían ayudar a reducir estas citoquinas inflamatorias y prevenir esa tormenta de citoquinas que se relaciona con la gravedad y muerte por el COVID-19. Los betaglucanos también ofrecen una gran protección contra virus de la gripe, contra el virus del resfriado común y yo creo que también tendría un efecto muy preventivo del coronavirus. Además de ayudar a estimular la inmunidad, los betaglucanos podrían mejorar la resistencia a la insulina, incrementar la diversidad bacteriana del intestino. Recordar que una buena diversidad bacteriana que también se consigue consumiendo en torno a los 100 alimentos distintos a lo largo del mes. Cada alimento produce un desarrollo concreto y específico de una variedad bacteriana. Pues bien, los betaglucanos colaboran en este proceso de mejora de la diversidad bacteriana intestinal. Pueden prevenir también el cáncer y contribuir a la pérdida de peso. En un estudio, los investigadores tomaron extractos de betaglucanos extraídos del hongo Shiitakes y lo combinaron con un modelo de lesión pulmonar in vitro y descubrieron que los betaglucanos reducían la interleuquina 1 y la 6, que sabéis que son las dos interleuquinas que provocan esa tormenta de citoquinas proinflamatorias y que nos lleva a ese síndrome agudo de problemas respiratorios en los casos graves del COVID-19. Podemos decir que los betaglucanos también tuvieron una reducción en el estrés oxidativo y activación de sustancias inmunológicas llamadas macrófagos que destruyen los invasores potenciales como son los virus. Un estudio realizado en 2013 descubrió que tomar 900 miligramos de betaglucanos en forma de levadura cerveza durante 16 semanas
redujo hasta un 25% la tasa de infecciones por resfriado y alivió un 15% los síntomas en personas que enfermaron. Las personas que tomaron 250 miligramos de beta-glucanos durante 90 días reportaron que la duración de sus síntomas de infección del tracto respiratorio superior fue un 43% menos que en las que tomaron un placebo. Y otros beneficios de los beta-glucanos, pues nos ayuda a mejorar la resistencia a la insulina mediante un mejor control de la glucemia. Sabemos que existen otros tipos de fibra soluble que tienen este efecto, pero se requieren menos cantidades de beta-glucanos para conseguir los mismos efectos terapéuticos. Nos ayudan a esa mejor diversidad microbiana, como comentábamos antes, a través de los beta-glucanos, que podrían ayudar a promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino para actuar como un preparado prebiótico. Recordar que el 80% del sistema inmune es el intestino, esas placas de Peyer, y que su buen o mal funcionamiento dependen de la presencia de una buena flora intestinal y de unos buenos prebióticos. También en un estudio que se hizo con los beta-glucanos, mejoraron la tasa de crecimiento de los lactobacillus plantarum en el intestino, tanto en circunstancias sanas como en circunstancias de estrés. Y sabéis que dentro de toda la carga de bacterias que tenemos en nuestro organismo se dividen en dos grandes grupos, los firmicutes y los bacteroidetes. Pues bien, sabemos que los firmicutes son bacterias altamente eficaces desde el punto de vista metabólico. ¿Qué significa esto? Que si te comes un bocadillo, estos firmicutes se comen hasta la última caloría de ese bocadillo. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a un aumento de los problemas de obesidad, porque ingieres la práctica totalidad de las calorías que has ingerido. En contraposición a los firmicutes tenemos los bacteroidetes, que son bacterias que no son tan eficaces desde el punto de vista metabólico. Son bacterias más comedidas. Cuando tú te comes un bocadillo, estas bacterias consumen lo que necesitan, comen lo que necesitan de este bocadillo y el resto se excreta y se elimina a través del contenido fecal. ¿Qué significa esto? Pues que si predominan los bacteroidetes, son bacterias que nos ayudan a bajar de peso, a adelgazar. Y se ha visto que tanto los lactobacillus plantarum como los lactobacillus gasseri estimulan, potencian y regulan precisamente los bacteroidetes, que son las bacterias que nos ayudan a adelgazar. Y en este sentido, pues los beta-glucanos también favorecen este aumento de estos lactobacillus plantarum. Quizás lo más importante de estos beta-glucanos es que pudieron proteger a los probióticos del estrés que a veces tenemos a nivel gastrointestinal, causado por bajos niveles de pH, un pH demasiado ácido, las sales biliares, las enzimas digestivas, lo que elevó su tasa de supervivencia a medida que se transportaban a través del sistema digestivo. Y aquí, finalmente, podemos ver cómo los beta-glucanos, como el AHCC, a través de los toll-like receptor 4, a través del receptor Rectin-1, estimulaban las IKK-epsilon, que a su vez regula y modulan las IKK-alfa y beta, como veíamos anteriormente. Esto va a estimular las NF-kappa-beta, que es la traquitasa que estimula el gen de las proteínas proinflamatorias, induciendo la producción del COX-2 y activando la respuesta inflamatoria, que recordamos que es a través de esa inflamación donde se establece esa dinámica de lucha contra el patógeno o el microorganismo que ha entrado en nuestro organismo. Pero también a través de las NF-kappa-beta vamos a estimular las natural killer, los CD8, los CD4, a través de esta activación linfocitaria, y entonces podemos decir que a través del AHCC y los beta-glucanos, por un lado optimizamos esta respuesta inflamatoria, esta respuesta linfocitaria, y en definitiva regulamos y modulamos la inmunidad innata y adquirida
para poder defendernos contra estos virus, patógenos, microorganismos que pueden entrar en nuestro organismo y afectar a toda nuestra salud en general. Pues nada más, muchísimas gracias por toda su atención y espero pues, que esta ponencia os pueda ser de utilidad. Hasta la vista.